Pero vamos a dividirlo así el tiempo. Yo voy a dar una pequeña introducción y después voy a desarrollar este taller en tres pequeñas sesiones, ¿sí? Tres pequeñas secciones, perdón, donde vamos a ver algunos puntos y el último, al final, es la parte práctica, ¿sí? De cómo podemos nosotros trabajar, aprovechar el tiempo, esforzarnos por hacer lo que el Señor nos pide como hombres de Dios a la hora de estudiar la palabra para la predicación, ¿sí? Así que, en primer lugar, una pequeña introducción, ¿sí? La predicación de la palabra, lo que estamos aprendiendo en esta conferencia, y sin duda ustedes son hombres que tal vez algunos de ustedes tienen experiencia predicando, enseñando en sus iglesias, algunos tienen mucha más experiencia que yo, así que en el tiempo de pregunta y respuesta vamos a nutrirnos, ¿sí? De toda esa experiencia. Pero sí quiero empezar recordando lo importante o la prioridad que la predicación tiene en la vida de la iglesia, ¿sí? Del creyente, y aún para los incrédulos, ¿no? La salvación viene a través de la palabra de Dios. Dios usa la predicación como el medio por el cual Él va a salvar personas, ¿verdad? Así que tendríamos que empezar de esta manera. La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios no es una tarea secundaria, ¿sí? Esto es una prioridad en la iglesia, en una iglesia sana, en un pastor fiel, en un siervo de Dios fiel. La predicación es una prioridad central en el ministerio, ¿sí? Hoy Cristian nos hablaba de eso, ¿verdad? Y todas las implicaciones del pasaje que él compartió nos llevan a este mismo punto, ¿verdad? La predicación es una prioridad, es algo central en el ministerio. Pablo mismo, y yo quiero hoy señalarles un pasaje, un principio que lo vamos a ver ahí en Primera Tesalonicenses, especialmente en el capítulo 2, aunque todo ese capítulo habla acerca del ministerio de la palabra y la centralidad que tenía en la vida de Pablo la predicación. Así que vamos a hacer un breve repaso en un momento por ese capítulo 2. Pero Pablo dice que él trabaja de noche y de día para predicar el Evangelio. Fíjate qué interesante la vida de Pablo. Él tiene necesidades, su equipo misionero también. Él fue a fundar la iglesia con Timoteo y Silvano, y él no quería ser una carga para estos creyentes que recién se habían convertido, y entonces lo que hace es trabaja de noche y de día, pero el objetivo de Pablo es lo que va a decir ahora en el pasaje, y lo vamos a estudiar, ¿no? Predicar el Evangelio, anunciar la palabra de Dios. Esto nos recuerda, hermanos, que la prioridad del ministerio de la palabra implica un esfuerzo, implica una administración, es lo que vamos a estudiar y vamos a tratar de desarrollar en este taller, ¿verdad? Administrar de una manera sabia nuestro tiempo, ser disciplinados, entendiendo que esto es una prioridad. Hay muchas cosas para hacer en la vida, ¿no? Hay muchas cosas que son lindas y no tienen que ver con pecado, ¿no? Dónde ocupar nuestro tiempo, ¿no? Nuestra mente. Pero, hermanos, si Dios te ha llamado a vos al ministerio pastoral, incluso vos pensás, bueno, esto no es para mí, Dios no me llamó al ministerio pastoral. Si Dios te llamó como creyente, la palabra tiene que ser una prioridad en tu vida. Discipular a otros tiene que ser una prioridad en tu vida. ¿Y qué le vas a enseñar a esas personas? Necesitas estudiar la palabra, ¿verdad? Algunos de ustedes están casados, ¿verdad? Tienen hijos, tienen que pastorear a su familia. ¿Qué le van a enseñar? Tienen que estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, poder vivir de esta manera requiere esfuerzo, requiere disciplina, ¿sí? Hay muchos versículos que yo anoté y no lo vamos a ver todos, pero cuando les comparta el apunte ustedes pueden después revisarlos, ¿verdad? En la Biblia donde Dios llama a los hombres a vivir de esta manera, ¿no? De una manera abnegada,
esforzándose, disciplinándose, administrando de una manera sabia el tiempo. Y hermanos, el púlpito de nuestras iglesias no debe estar lleno de... Gracias. Perdón, estamos en vivo acá. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias. Acá lo dejo. Justo le estaba por decir algo importante para como a modo de introducción. Y es que los púlpitos de nuestras iglesias no deben estar llenos de improvisación, ¿sí? Por más que suene exagerado, esto es una realidad, ¿sí? Hace un tiempo atrás estaba hablando con un pastor que él me contaba que una vez él preparó su sermón para predicar en su iglesia. En el tiempo en el que terminó la última canción y caminó hasta el púlpito, él pensó el pasaje que iba a predicar, armó unas ideas ahí en su mente, lo leyó medio rápido y lo predicó, ¿sí? Los púlpitos de las iglesias no deben estar llenos de improvisación, sino que debe haber dedicación. Tiene que haber un estudio intencional. Tendría, hermanos, que nuestra agenda semanal reflejar esto, reflejar que la palabra es una prioridad, que realmente estamos confiando en la palabra y que queremos hacer lo que Cristian nos exhortaba esta mañana, ¿no? Queremos dar el consejo de Dios. Queremos decirle a la gente lo que Dios dijo, no lo que nosotros pensamos que dice o lo que queremos que diga, ¿verdad? Entonces, el púlpito no debe estar lleno de improvisación, sino que debe haber diligencia, estudio, ¿sí? Y si Dios quiere, también en esta conferencia vamos a darle algunas herramientas de cómo estudiar de una manera precisa para poder llegar al sentido único que el pasaje tiene, ¿verdad? Pero acá estamos arrancando recién, ¿sí? Así que algunos versículos ahí que anoté a la pasada, el que vamos a estudiar ahora es el de 1 Tesalonicenses, ¿sí? Cuando Pablo dice, ustedes recuerdan, hermanos, que de nuestro trabajo, fatiga, cómo trabajábamos de noche y de día para no ser gravosos. ¿Y qué dice Pablo? Y os predicábamos el Evangelio, ¿sí? Así que vamos a ver ese pasaje. Pero Efesios capítulo 5, versículo 16, hay un llamado al creyente de poder aprovechar bien su tiempo. Aprovechar bien su tiempo. Este es un llamado muy claro para el creyente de que el creyente debe vivir de una manera sabia. A veces nosotros pensamos que podemos hacer con nuestra vida lo que queremos, ¿no? Y entonces pensar en la familia, ¿no? Bueno, yo crío a mis hijos como quiero. Y pensar en el dinero, ¿no? Yo uso el dinero como yo quiero, ¿sí? No me importa lo que otros me digan, no me importa lo que dice la Escritura. Y lo mismo pasa con el tiempo, ¿no? Pensamos que nosotros podemos usar nuestro tiempo como queremos. Y en realidad no es así. Porque acá hay un pasaje que nos llama a usar bien el tiempo. A usar el tiempo de una manera que lleve gloria a Dios y que lleve fruto para Él, ¿no? Hay Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón como para el Señor. Todo lo que hagamos. Fíjate todas las implicaciones que esto tiene en el uso de nuestro tiempo, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Si tuviéramos una camarita, ¿no?, que filme todo el tiempo, durante toda una semana, cómo usamos nuestro tiempo, nos daríamos cuenta que no estamos haciendo todas las cosas para el Señor, ¿verdad? Hay mucho de nuestro tiempo que va siguiendo los deseos de nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces vamos a tratar también de desarrollar un poquito más este tópico, ¿verdad? Entonces, una vez que di esta pequeña introducción, quiero que veamos algunos principios. En primer lugar, yo comencé la introducción hablando, y lo quiero tratar ahora, la prioridad de la predicación bíblica, la predicación fiel, la prioridad de la predicación fiel.
Tenemos que plantear primero las bases para después terminar hablando de las implicaciones en cómo esto debe llevarnos a administrar bien nuestro tiempo, ¿verdad? Pero arranquemos por acá. La prioridad de la predicación no es opcional, no es opcional. Es un mandato divino, ¿sí? Los hombres de Dios, los siervos de Dios, deben vivir de esta manera, ¿no? Con esto como una prioridad en su vida. Ya lo escuchamos esta mañana, ¿verdad? Y no hace falta volver a repetir lo mismo, ¿verdad? Pero la iglesia se edifica por la palabra. La iglesia no se edifica a través de actividades. La iglesia no se edifica a través de ideas, ¿verdad? De marketing, ¿no? La iglesia se edifica a través de la palabra fiel. El Espíritu Santo trae las verdades que son predicadas de una manera fiel y obra, y salva y santifica a la iglesia, ¿verdad? Así que, Primera Tesalonicense, yo quise elegir todos los versículos de ahí para que aprovechemos mejor y tengamos ya el contexto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 13, nos muestra esta verdad. Todo el capítulo 2, ¿sí? Yo les desafío a poder leerlo después de la conferencia porque estos días vamos a estar a full, pero anótense ahí como desafío leer el capítulo 2, donde va a hablar una y otra vez Pablo de la prioridad de su vida, que era esta, la predicación fiel de Dios. Pero miren, observemos ahí el versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste y no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta iglesia, la cual Pablo, Timoteo y Silvano fundaron, era una iglesia que desde sus comienzos estuvo marcada por la persecución. Ya en sus primeras 2 semanas de inauguración en esta iglesia, ya creyentes fueron perseguidos. Los fundadores de la iglesia fueron perseguidos, tuvieron que huir, ¿verdad? Se fueron para Berea y después siguieron huyendo porque los perseguían para destruirlos, para ponerlos presos, ¿verdad? Ahora, esta iglesia desde el comienzo estuvo marcada por la persecución. Es decir, que ellos desde el comienzo recibieron la palabra en medio de persecución y oposición. Pero fíjate qué interesante, porque este versículo nos muestra, ellos recibieron la palabra. Ellos abrazaron la palabra de Dios. Hermanos, hoy, más de 2000 años después de ese pasaje y de esa iglesia, la iglesia enfrenta un grave peligro, y es este, ¿no? Muchas iglesias quieren sustituir la predicación por métodos, por entretenimiento, ¿verdad? Por mensajes superficiales que seduzcan, que atraigan a sus oyentes, pero que no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con el carácter de Dios, con el llamado de Dios. Ahora, Pablo nos recuerda en este pasaje que la predicación fiel de la palabra de Dios es una prioridad central en la vida y el ministerio de un hombre de Dios. Dios salva y Dios santifica por medio de la palabra. ¿Se acuerdan ahí en Timoteo capítulo 4, versículo 2? Pablo le dice a Timoteo que él tiene que predicar la palabra y tiene que instar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, el ministerio de Timoteo tiene que girar en pos de esto, de la predicación. Y vamos a ver las implicaciones de eso, tiene que ver con el estudio de la palabra, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se acuerdan ahí cuando el ministerio crecía, las demandas crecían y entonces empiezan a buscar diáconos que puedan encargarse de las necesidades físicas de la iglesia para que los apóstoles, los líderes de la iglesia, puedan dedicarse, nos narra ahí Lucas, dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra.
Hay muchas cosas para hacer en el ministerio, no es lo único, ¿verdad? Pero fíjate, estos pasajes nos muestran, esto es prioridad. Esto es una prioridad. Eh, Ahí el pasaje que leímos recién, ¿verdad? Nos muestra esto, ¿no? La prioridad de la predicación. Pablo y sus colaboradores, fíjate, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que Pablo, Timoteo y Silvano, ellos predicaron la palabra. Y estos hermanos reciben, escucharon la palabra de parte de ellos, ¿verdad? Y el Señor empezó a obrar en sus vidas, ¿verdad? Ahora, fíjate qué interesante, porque el ministerio de Pablo se marcó por esto, ¿no? Por la predicación, la palabra de Dios. Esta fue su prioridad. Esta fue su prioridad. Y 2000 años después, esta es la prioridad de la iglesia. Esta es la prioridad de los hombres de Dios, de los pastores fieles a Dios. Así que no debemos menospreciar la predicación. Este es el centro de la vida de la iglesia, ¿verdad? Miren una cosita ahí, ¿no? La prioridad de la predicación, y dentro de ese mismo punto, solo para señalarlo, porque no es mi intención hacer un estudio exhaustivo de todo lo que estamos leyendo, porque recuerden, es un taller y tenemos que charlar al final, ¿verdad? Pero un paréntesis ahí, fíjense en la pureza de la predicación. Porque dice Pablo, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Es decir, que los tesalonicenses, ellos recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad. ¿Y qué es? Es la palabra de Dios, lo que nos hablaba Cristian esta mañana. Así que recibir implica escuchar, aceptar, abrazar, obedecer. Esto es lo que está tratando de transmitir Pablo con ese concepto de recibir, ¿verdad? Es lo mismo que dice Santiago 1:22, obedecer la palabra, someternos a la palabra, ¿verdad? Así que fíjate, Pablo no está predicando sus propias ideas, su propio mensaje. Pablo está predicando el mensaje de Dios, por eso la pureza de la predicación. Así que esto es importante para las implicaciones que vamos a ver al final, hermano. La predicación fiel no son opiniones humanas, sino que es la verdad divina. La predicación fiel no son opiniones humanas, sino que es la verdad divina. Entonces, la iglesia debe someterse a la palabra predicada, porque es Dios mismo quien está hablando por medio de su heraldo, por medio de su siervo, ¿no? El predicador. Miren, si pudiéramos tal vez aliterarlo, ¿no? La prioridad de la predicación, la pureza de la predicación, para que no nos olvidemos, el poder de la predicación. Miren ahí el mismo versículo, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren, cuando predicamos la palabra de Dios y no opiniones humanas, esta palabra de Dios actúa en el creyente. Esta palabra de Dios no solamente informa, no solamente llena la mente de información sobre alguna doctrina, sobre algún aspecto del carácter de Dios. La palabra, hermanos, la palabra transforma. La palabra salva al incrédulo y la palabra santifica al creyente por medio de la obra del Espíritu. Por eso dice ahí, la cual actúa. La idea ahí es, ¿no?, de energiza, ¿no? Actúa con energía, es decir, produce mucho fruto. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es eficaz. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es la que opera en la iglesia para santificar a los creyentes. Así que miren la implicación directa que este pasaje nos lleva, ¿verdad? Debemos nosotros exponernos a la palabra todo el tiempo, al estudio de la palabra, pero también a la predicación constante. Cuando se está predicando la palabra, no estamos pensando en otra cosa más que en escuchar
el mensaje de Dios que va a operar en nuestra vida, ¿verdad? Cuanto más nos sometemos a la palabra de Dios, más la palabra obra en nosotros. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Así que algunas implicaciones de esta primera parte, que era la prioridad de la predicación. La iglesia no debe, bajo ningún punto de vista, reemplazar la predicación por métodos emotivos, por entretenimiento. La iglesia no debe reemplazar la predicación por la sabiduría de este mundo. Por más que parezca atractiva, por más que parezca a la vista tener grandes resultados, ¿verdad? Porque hay muchos falsos maestros ahí predicando y tienen muchas personas que están ahí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, cuando es distorsionada, entonces no opera, como estábamos viendo recién, ¿verdad? No produce salvación, no produce madurez, crecimiento, santidad. Así que la iglesia no debe reemplazar la predicación. La predicación debe ser una prioridad de todo ministro, de todo ministerio. Proclamar la palabra fielmente de Dios. Hermanos, créanme, van a constantemente recibir muchas tentaciones para poder desviarse, ¿no? Y correr atrás de métodos, ¿no? Del pragmatismo. La predicación debe ser la prioridad, ¿sí? No se desvíen de eso. La predicación es lo que transforma vidas, salva, santifica, sostiene en medio de la oposición, como pasó ahí con los hermanos de Tesalónica. Y el creyente debe recibir la palabra con la disposición de obedecer. ¿Sí? De obedecer. Entonces, algunas preguntitas, yo se las voy a mandar al archivo porque sé que estoy yendo un poco rápido. ¿Están valorando ustedes la predicación bíblica en la iglesia? ¿Es el ministerio de la palabra una prioridad en tu vida, en tu agenda? ¿Estás recibiendo la palabra como palabra de Dios? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios actúe en tu vida, transforme tu vida? ¿Estás tratando de, o estás siendo tentado a sustituir la predicación por métodos que tal vez otros allá afuera hacen y a vos te tiran, ¿no? Un poco. Hermanos, recuerden la prioridad de la predicación, número 1. Número 2, y acá sí ya nos metemos más en nuestro tema, ¿no? De usar nuestro tiempo para prepararnos, ¿verdad? Administrarnos bien. Entonces, el primero es la prioridad de la predicación. El segundo es el costo del ministerio de la predicación. El costo del ministerio de la predicación. Así que ya vimos que la predicación es una prioridad, ¿verdad? Y está claro en ese pasaje y en muchísimos otros pasajes, ¿no? El que compartió Cristian, sin ir más lejos, esta mañana, ¿verdad? Nos llama a eso, ¿no? A la prioridad de la predicación. Ahora, uno podría decir, bueno, listo, es una prioridad, listo, voy y lo hago, ¿verdad? Hermanos, hay un precio que hay que pagar, ¿sí? Hay un precio que hay que pagar. De vuelta, vos no podés pararte el domingo y a través del púlpito y la predicación estar improvisando, ¿no? Y tirar ideas y pensar, esto significa este pasaje, y lo decís, y decís las implicaciones erróneas de ese pasaje. No, hay un costo en el ministerio de la predicación. Y ese costo tiene que ver con un trabajo arduo, tiene que ver con un sacrificio personal, un sacrificio aún de libertades que vos tenés, que no son pecados, son libertades que vos podés disfrutar, pero tenés que dejarlas muchas veces para poder ser fiel a lo que el Señor te ha llamado. Tiene que ver con disciplina constante. Hermanos, el pastor no solo predica, ¿no? Vos lo ves ahí el pastor, ¿sí? Hay algunos de ustedes que trabajan en el ministerio de la palabra también, que sirven en esta área. Y vos lo ves ahí al pastor predicando y vos pensás, mira, qué fácil que es la tarea del pastor, ¿verdad? Está ahí, no, él no hace lo que yo hago, ¿no? Que me voy y trabajo 12 horas por día arriba de un techo con calor, ¿verdad? O andando en la calle con el tráfico. Entonces vos lo ves ahí predicar 1 hora y vos decís, está fácil, yo lo puedo hacer eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, el pastor no solo predica, sino que el pastor, para predicar, tiene que primero poder entender el pasaje. Y eso es lo que vamos a aprender en estos días, ¿no? Yo voy a dar un taller un poquito hablando dando un panorama rápido de cómo estudiar la Biblia, ¿no? De una manera precisa,
y ya vamos a hablar de eso más adelante, pero hay que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto implica un montón de cosas, ¿verdad? Una vida de oración, de santidad, de lucha con el pecado, de pastorear el corazón, pastorear la familia, estudiar, ¿verdad? Y poder entender el pasaje, luchar a veces con pasajes que son difíciles de entender, ver las implicaciones del pasaje, preparar ahí el sermón para que pueda tener una buena homilética, para que las personas puedan entender y llevarse el mensaje claro en su mente, ¿verdad? Y después se levanta y lo predica, ¿verdad? Implica un trabajo, implica una preparación. Ya vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Y para eso, bueno, ahí el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses es un pasaje ideal para tratar esto, pero no lo podemos ver, ¿verdad? Solo algunas cositas para entender el contexto. Pablo va a Tesalónica, él predica, muchos creyeron, hay oposición, empiezan a acusar a los creyentes de traicionar al César. Jasón y otros hermanos fueron arrestados, fueron liberados bajo fianza. Pablo, Silas huyen a Berea, ¿verdad? Por causa de la persecución. Todo esto sucedió. Ahora, esto es lo que quiero resaltar del contexto, ¿no? Los creyentes fueron presionados desde el principio, fueron oprimidos, fueron perseguidos, ¿verdad? Pero miren algo que Pablo quiere señalar. Miren, voy a darle un bosquejo rapidito para no gastar mucho tiempo acá. Dice el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Miren lo que le dice Pablo a esta iglesia cuando le escribe, ¿no? Después de haber recibido la noticia de Timoteo, de que ellos son creyentes fieles, que están fieles al Señor. Pablo le escribe esta carta y él le dice, miren, nuestra visita no resultó vana. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Y es interesante porque el capítulo 2 parece como que está medio desorientado, ¿no? Por el propósito de la carta, pero en realidad no. Porque una de las cosas que los opositores, que los que perseguían a la iglesia hacían, era acusar a Pablo, a Timoteo y a Silas de ser unos mentirosos, unos impostores, personas que solo se querían aprovechar de ello. Y Pablo le dice, no, esto no es así. Y ustedes saben que no es así, porque el ministerio que hicimos no fue un ministerio, y dice ahí, vano. O sea, nuestra visita no fue una visita sin sentido, sin fruto. Y el fruto no son los números, el fruto es la transformación en la vida de algunas personas que escucharon el Evangelio y fueron transformadas. Así que miren la eficacia del ministerio de la palabra. Ellos fueron, predicaron, personas se convirtieron. Y aún a pesar de la presión que sintieron desde el comienzo de esos nuevos creyentes, ellos se mantuvieron fieles. ¿Por qué? Porque hubo una conversión. Porque el Espíritu Santo obró por medio de la predicación de la palabra, ¿verdad? Hay el versículo 3 y 4, voy a ir más rápido, no lo vamos a leer a los versículos, voy a ir más rápido. Pablo menciona no solamente la eficacia de su ministerio en los primeros versículos, sino que la motivación de Pablo. La motivación de Pablo al predicar la palabra, hacer el ministerio, no era por lucro, no quería ganar dinero. Él no quería ganar la aprobación de los hombres, ser popular. Él no estaba pensando, bueno, quiero bajar un poco la oposición y quiero simpatizar con el pueblo, así tenemos las puertas abiertas. No, Pablo tiene una motivación pura, él quiere agradar a Dios. Él quiere entregar el mensaje de Dios de una manera fiel, Porque pensarlo de esta manera, sin la predicación, lo que ellos hubieran hecho ahí hubieran sido entretenidos por Pablo nomás, ¿no? Y hoy estarían en el infierno, en la condenación. Pero la predicación es lo que transforma, ¿verdad? Así que Pablo tiene una motivación pura. Versículos 5 al 6. Pablo tiene un carácter irreprochable. Él no está buscando avaricia, no está buscando ganar dinero, ventaja, no está buscando ganar el favor de ellos, no busca la gloria de los hombres, sino que él es un hombre íntegro, quiere agradar a Dios. El versículo 7 y 8 nos muestra un aspecto importante también en el ministerio de la predicación, y es el amor desinteresado de Pablo. Pablo les entregó
la palabra, y Pablo los cuidó, y él va a mencionar como una madre que cuida a sus hijos, ¿no? Como una madre que cuida a sus cachorros. Pablo no solamente le dio el evangelio, él le dio su propia vida, ¿verdad? Eh, Así que fíjate, el ministerio de la palabra no es pararte y predicar nomás, sino que involucra mucho más, ¿verdad? Ahora, acá es donde quiero parar yo un momento. Versículos 9 al 12. Versículos 9 al 12. Porque quiero que veamos este principio. Recuerden, no tienen los apuntes ahí, no quiero que se me pierdan. La prioridad de la predicación, el costo del ministerio de la predicación. ¿Sí? Recuerden esas dos cosas. La prioridad de la predicación, el costo del ministerio de la predicación. ¿Sí? Y ahora nos vamos a centrar un poquito en eso y al final vamos a terminar hablando de la administración del tiempo. ¿Sí? Entonces dice el versículo, ¿quién me ayuda? El versículo 9 al 12, por favor, leemos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que no, de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortaba y consolábamos cada uno de vosotros. Yo os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén, gracias. Miren algunas cositas para tratar de dividir el texto y que nos quede un poquito mejor en nuestra mente. En primer lugar, fíjense, Pablo apela a la memoria y a lo que los creyentes mismos vieron, ¿no? Entonces, puedes ponerle la memoria de los creyentes, ¿verdad? Fíjate lo que dice ahí el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Así que fíjate, el ministerio de Pablo no son solo palabras, ¿no? Pablo no es un hombre que está ahí hablando bien de sí mismo, ¿no? O que se autopercibe como un siervo de Dios, un siervo dirigente, ¿verdad? No, esto es lo que ellos pudieron ver en Pablo. Esto es lo que Pablo a través de su vida y su ministerio reflejó. Así que no son solo palabras, sino que es un estilo de vida que se manifiesta. Se manifiesta, otros pueden verlo. No lo está manifestando porque quiere mostrar algo. Esto es lo que él es. Esto es lo que él es, ¿verdad? Así que fíjate el esfuerzo pastoral, el esfuerzo en la predicación, el esfuerzo en servir a la iglesia, se va a manifestar, se va a manifestar, se va a ver evidenciado. Y tal vez no en todas esas horas que te desvelás y estás ahí estudiando, ¿verdad? Pues nadie ve eso. Capaz que tu esposa se levanta a la madrugada y te ve que estás estudiando todavía. Nadie va a ver eso, ¿verdad? Pero se va a manifestar en cómo el Espíritu Santo va a obrar, ¿no? En medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? Así que el esfuerzo pastoral es visible. La iglesia puede ver eso, ¿verdad? Ahora, fíjate, dice, os acordáis, el versículo, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Cómo trabajamos de noche y día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Fíjate, estas palabras reflejan el esfuerzo arduo que implica un ministerio centrado en la palabra, porque eso es todo lo que dice el contexto, ¿no? Pablo predicando con motivaciones puras, anunciando el Evangelio, predicando la verdad, sin torcer la verdad. Entonces, fíjate, estas palabras ahora, trabajo, fatiga, de noche y de día, reflejan el esfuerzo duro, el cansancio, el sacrificio que esto implica. Pablo no usó esa situación, ¿verdad? De que le faltaban recursos como una excusa, ¿no? Para decir, bueno, no puedo seguir haciendo el ministerio, no puedo seguir predicando más. No, Pablo lo que empezó a hacer es a trabajar, de lo que hacía, él hacía tiendas, ¿verdad? Él trabajaba con las pieles, Hechos capítulo 18, lo podemos ver eso, ¿no? Pablo trabaja de noche y de día hasta el cansancio. Pablo no se excusa, pero fíjense, hermanos, el ministerio fiel implica desgaste físico, implica abandonar comodidad, pero miren otra cosa, otro detalle, ¿no?
que aparece ahí en el versículo y no quiero pasarlo antes de rematar lo que el principio acá. Dice de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día. Fíjate, él se esfuerza, pero él es constante en esto. Vieron que a veces reaccionamos a cosas, ¿verdad? A veces reaccionamos, ¿no? Entonces pasó algo y reacciono, ¿no? No sé, hay algo roto en casa y estuvo ahí por muchos meses y en un momento mi esposa se pone mal por eso y yo reacciono, ¿no? Y voy y lo arreglo, ¿verdad? Pero tuve muchos meses para hacerlo, ¿verdad? Pero lo hice ahora, fue una reacción de ese momento, ¿verdad? Por muchas razones pudo haber sido, ¿verdad? Pero fíjate, trabajo de noche y de día. Fíjate, este no es un esfuerzo momentáneo, ocasional, es un esfuerzo constante, un esfuerzo constante. Pablo, Timoteo y Silas trabajaban para sostenerse, para no ser una carga para esta iglesia que había comenzado hace muy poquito tiempo, días, ¿no? 2 semanas, ¿verdad? Pablo no quería ser una carga para ellos y entonces, ¿qué hacía? Bueno, se esforzaba, se disciplinaba, perseveraba, ¿no? No dijo, no, acá se complicó todo, hay persecución, no hay sustento, no nos pueden ayudar, tenemos que trabajar, es mucho, nos vamos, ¿verdad? No, fíjate la perseverancia. Estas son las marcas de un ministro fiel al Señor, ¿verdad? Ahora, fíjate el amor de Pablo, ¿no? Él no quiere ningún beneficio personal. Pablo, y acá hay un principio tan poderoso, hermanos, que lo podríamos hablar si seguimos estudiando el pasaje, porque más adelante y más atrás también habla del afecto, del amor desinteresado, ¿verdad? Pero Pablo no está buscando ningún beneficio. Pablo no está buscando ninguna ventaja de nada, de nada. Él no quiere ser gravoso, aunque él podría haberle dicho, yo estoy trabajando, le estoy predicando la palabra, así que suplan nuestras necesidades, así podemos mantenernos acá. Pablo, él prefiere trabajar para no ser gravoso. El trabajo secular no le distrajo, fíjense, de la misión principal, de la centralidad de un ministro. Fíjense lo que dice el versículo. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Y fíjate, os predicamos el Evangelio de Dios. Predicamos el Evangelio de Dios. A veces, no sé si les pasa acá, ¿verdad? Pero a veces los hombres trabajan y se esfuerzan para llevar recursos a su hogar y piensan que eso es todo lo que tienen que hacer. Piensan que esa es toda su responsabilidad. Fíjate el ejemplo de Pablo, ¿no? Él trabaja de noche y de día, no quiere ser gravoso, él ama, él no busca ningún beneficio, pero fíjate, él no se distrae de la meta final. ¿Cuál es la meta? Predicar el Evangelio. ¿Cómo se van a edificar? Tu familia, los hermanos en la iglesia, ¿cómo se van a edificar las iglesias? Por la predicación. No te podés distraer de la tarea, ¿verdad? Entonces, implica esfuerzo. Porque vos después de decir, no, pero yo ya tengo mi trabajo secular. ¿Cómo voy a hacer todo, verdad? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a pastorear a mi familia? ¿Y cómo voy a estudiar para predicar el día domingo y ser fiel a lo que Dios dice en el pasaje? Bueno, es lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Esforzarnos, renunciar a derechos, a privilegios, a libertades por amor de Cristo, por amor de su iglesia, por amor de su iglesia, ¿verdad? Pablo es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo para esa iglesia, pero es un ejemplo para nosotros de que el ministerio no es pararte el domingo y predicar, sino que involucra mucho más. Involucra un esfuerzo, disciplina, fatiga, cansancio, renuncia, un esfuerzo pastoral, ¿no? Para poder enseñar con fidelidad la palabra de Dios y no distraerse de la meta. Recuerden, es predicar el Evangelio. Así que ahora vamos a ver algunas implicaciones de cómo esto requiere administrar mejor nuestro tiempo, ¿verdad? Pero miren el versículo 13 al 16, ya leímos el 13, la respuesta de la iglesia. No lo vamos a leer, yo se los digo. La iglesia, ¿qué hace? Recibe la palabra como palabra de Dios. Persevera en medio de la persecución.
se identifican con otras iglesias en medio del sufrimiento. Fíjate, esto es lo que produce la verdad. Fíjate, al final del día, ese esfuerzo que Pablo hizo por la gloria de Dios y por el bien de la iglesia, trajo fruto, trajo fruto. Esta iglesia recibe la palabra, es transformada. Esta palabra persevera en medio de, esta iglesia, persevera en medio de la persecución. Así que, hermanos, la fidelidad a Dios en este ministerio no depende de la popularidad, de la ley del mínimo esfuerzo, sino que es agradar a Dios. Es vivir para los intereses de Dios. ¿Cuáles son los intereses de Dios? Bueno, los perdidos, su iglesia, esos son los intereses de Dios, ¿no? Él dio su vida por su iglesia. Así que tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios y tenemos que disciplinarnos, administrar nuestro tiempo, ¿verdad? Así que miren, algunas preguntitas acá en este punto antes de pasar al final. Y tenemos hasta la 1, ¿verdad, Titi? Estamos bien con el tiempo. ¿Sí? ¿Estoy predicando para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Mi vida respalda el mensaje que predico pensando en el bosquejo que le di, ¿sí? Todas las implicaciones y los temas que están ahí en el capítulo 2. ¿Estoy dispuesto a sacrificar comodidad por amor a la iglesia, por amor a mi familia, sirviéndoles a través del ministerio de la palabra? ¿Cómo debería yo administrar mi tiempo para que la predicación sea una prioridad? ¿Cómo debería verse la agenda de un hombre para que refleje esto es una prioridad? Sí, ahora vamos a hablar en la parte práctica de eso, ¿verdad? Un poquito. Bueno, la prioridad de la predicación, el costo del ministerio de la predicación, último lugar, la administración del tiempo para la predicación. Sí, la administración del tiempo para la predicación. Y acá entramos en algo ya un poquito más práctico, ¿sí? Ver las implicaciones. Ya mencionamos muchos principios, ¿no? El esfuerzo, la disciplina. Pero quiero comenzar diciendo algo que parece obvio, pero en la práctica a veces no lo es, ¿sí? Hermanos, tenemos que ser intencional en la agenda semanal. Yo entiendo que todos nosotros somos hombres, tenemos muchas responsabilidades, ¿no? Trabajo, familia, ministerio, estudios, y muchas responsabilidades hay, ¿verdad? En la vida de un hombre. Pero creo que esta palabra es importante, la intencionalidad. Si vos no sos intencional, te vas a encontrar en que los días pasan y vos te encontrás sobreviviendo, ¿verdad? Viendo a ver qué surge, ¿no? Viendo a ver qué resolver, viendo a ver qué hacer. Tenemos que ser intencional en marcar una agenda, ¿no? Una agenda semanal, mensual, donde en esa agenda se vea expresado esto que acabamos de ver, ¿no? La prioridad que la predicación tiene. Y el esfuerzo, porque no es fácil. O sea, hay mucho para hacer, lo acabamos de decir. Yo los entiendo y todos podemos entendernos. Hay muchas tareas que hacer. Hay muchísimas cosas que resolver. Si no somos intencional, entonces esto nunca va a ser posible. Esto nunca va a ser posible. Hay que ser intencional en la agenda. Hay que ser intencional en separar espacios intencionales de estudio, de oración, espacios intencionales para la predicación bíblica en el hogar, en la iglesia, en los discipulados, en las relaciones, en las reuniones caseras, todo lo que el Señor nos permite y nos da, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, quiero escucharlos a ustedes ahora acá un poquito, pero hermanos, la predicación, vamos a cerrar con unas implicaciones acá. La predicación exige constancia, sacrificio. La predicación exige que debemos administrar de manera fiel nuestro tiempo. Así que constancia, sacrificio, administración del tiempo. La iglesia, otra implicación, debe valorar y apoyar el esfuerzo pastoral. Entonces vos lo ves ahí a tu pastor que tiene un montón de cosas para hacer. Y vos decís, bueno, pobre, ojalá que llegue, ¿no? El domingo va a predicar, ¿no? No,
La iglesia tiene que valorar eso. ¿Y cómo valora eso la iglesia? ¿Saben cómo valora eso la iglesia? Aparte de sentarse y escuchar con todos los sentidos el mensaje de Dios el día domingo, una de las formas prácticas es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres para apoyar a nuestro pastor? ¿Sí? En muchas formas. Podría ser económicamente para que trabaje menos horas, o podría ser con ayudas prácticas, ¿verdad? Él viene y ordena los bancos porque ningún hombre llega antes a ordenar los bancos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si valoramos la predicación? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a venir a ordenar los bancos. Así él tiene ahora 30 minutos más para aprovechar, ¿verdad? Para estudiar. Hay muchos aspectos prácticos de la vida del ministerio, ¿verdad? Que podríamos nosotros fácilmente involucrarnos, ¿verdad? Personas que vienen por primera vez, ¿verdad? Y tal vez nadie va a visitarlo en la iglesia y el pastor va porque ama a esas personas, ¿no? Y quiere que escuchen la verdad. Entonces vos podrías agarrar y decir, yo puedo ir a visitar a esa persona, ¿verdad? Entonces él puede quedarse y estudiar un poco más y compartir ahí con su familia, y su familia no tiene que pagar precios tan altos, ¿verdad? Entonces la iglesia debe valorar y debe apoyar ese esfuerzo pastoral, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Otra cosita más acá, una implicación para nosotros. La predicación, el evangelio, no son solo palabras, ¿sí? No son solo palabras, sino que es una vida de dedicación, de esfuerzo, de estudio, de estirarse, de tratar de entender, de luchar ahí con los pasajes cuando no entendés, ¿verdad? Cuando es un pasaje difícil de interpretar. Entonces, eso, ¿no? Bueno, hago algunas preguntitas y ahora sí las contestamos entre todos y podemos hacer preguntas y tirar comentarios, tirar bombas ahí si quieren. Este, lo podemos llevar en la dirección en la que quieran, ¿sí? Pero la primera preguntita sería, pensá vos. Y pensá de una manera muy objetiva. No te vayas 10 años para atrás, ni te enfoques en un momento bueno en tu vida, sino que pensá en esta última semana. Esta última semana que estuviste pasando, ¿no? Estoy perdido con los días, perdón. Hoy es jueves, ahí está, jueves 5, ¿sí? Pensá desde el jueves pasado hasta este jueves, ¿cómo administraste tu tiempo? Si vos empezás a mirar día a día, hora por hora, vos podrías decir que la forma en la que administraste tu tiempo refleja que la palabra y la predicación es una prioridad para vos. Entonces esa sería una pregunta para responder, para pensar también en general, ¿no? Primero en nuestro propio corazón, nuestra propia vida, ver qué es lo que tenemos que corregir, confesar, arrepentirnos, pero también pensarlo a nivel global, ¿no? Vieron que estuvimos hablando mucho acerca del pragmatismo, ¿no? Y cómo esto quiere sustituir la prioridad de la palabra de Dios. ¿Qué ven ustedes, ¿no? Acá en Colombia? ¿Ustedes ven que el ministerio de la palabra es una prioridad? ¿Se ve reflejado desde el púlpito improvisación o un hombre quien está convencido de lo que dice la palabra de Dios porque ha estudiado y predica con convicción, con valor, la palabra de una manera fiel? ¿Qué es lo que ustedes ven en sus contextos, verdad? Otra preguntita personal, ¿sí? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer para servir fielmente en el ministerio de la predicación? ¿Qué sacrificios, qué cosas hay ahí que, como hablamos, no son pecados, ¿no? Son libertades que vos tenés, pero que tendrías que, si querés vivir a la altura de estos principios que estudiamos, tendrías que poder estar dispuesto a dejarlo a un lado, ¿verdad? ¿Qué ídolos? ¿Qué ídolos? ¿No? Ahora ya dejamos el campo de la libertad y pensemos en ya el pecado, ¿no? ¿Qué ídolos identificás en tu vida, ¿no? Ídolos son aquellas cosas a las cuales vos le rendís adoración, las cuales estás dispuesto a hacer sacrificios, ¿verdad? Y bueno, el tiempo que nosotros invertimos en cosas está mostrando cuáles son las cosas que vos estás amando, ¿verdad? Entonces, ¿qué ídolos vos identificás en tu vida a la cual vos le estás
dando tu tiempo, ¿no? Tus recursos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ídolos que tenés que confesar y abandonar? ¿Con quién vas a hablar esta semana para compartirle y pedirle ayuda, ¿no? La vida del cuerpo es el diseño de Dios para poder luchar y vencer el pecado, ¿verdad? Otra preguntita que esta nos confronta a todos, de alguna manera nos toca, ¿verdad? ¿Valorás más la preparación para una actividad espiritual como es la predicación o la actividad externa? No quiero decir con esto que la actividad es mala, ¿sí? No van a después ir a sus iglesias y cortar con todos los ministerios. No, de ninguna manera. Son una bendición los ministerios, ¿no? Porque es ahí donde la iglesia interactúa, donde los dones son ejercidos. Es en ese lugar donde los creyentes van a ser expuestos a la palabra y van a ser alentados unos a otros a vivir de acuerdo a la palabra. Así que de ninguna manera vamos a afirmar eso, ¿verdad? Que las actividades son malas, ¿verdad? Pero ¿qué valorarías más vos, no? A veces en nuestra iglesia hacemos días de trabajo, ¿verdad? Y hay veces donde yo vengo mal con el tiempo, ¿verdad? Fue una semana de mucha presión, surgieron cosas que no se esperaban ahí en la agenda, ¿verdad? Situaciones que hay que tratarlas y no se pueden patear para adelante. Y a veces están los hombres ahí en la iglesia trabajando y yo estoy en casa estudiando, ¿no? Y a veces está en mi mente la tensión. Yo podría estar con ellos, ¿no? Trabajando, esforzándome ahí. Pero fíjense que de una manera tal vez soy consciente de lo que está sucediendo, pero de una manera tal vez, ¿cuál sería la palabra que puedo usar? A ver, bueno, no sé. Pero fíjate, esa atención lo que muestra es que mi valor está en esas cosas y de alguna manera u otra estoy menospreciando la palabra. Estoy menospreciando la predicación cuando hay esa tensión en mi corazón, porque no hay nada de malo ir y ayudar y servir, es una bendición, ¿verdad? Pero cuando está esa tensión en el corazón, está reflejando que hay valor por ciertas cosas y hay menosprecio por otras, ¿no? Entonces, ¿qué valorás más vos? ¿Qué valora más tu iglesia, no? ¿Cómo puedo aprovechar mejor mi semana para dedicarme al estudio y a la oración? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Qué ajustes tengo que hacer en mi agenda para yo poder ser más efectivo a la hora de estudiar? A la hora de estudiar y a la hora de orar y preparar la predicación, ¿verdad? Entonces, a veces podría ser sacar algunas cositas para tener un poco más de tiempo, pero a veces, ¿saben que el problema no es el tiempo? A veces el problema es nuestra mente que está distraída, ¿verdad? Y estamos por ahí estudiando y dejas el teléfono ahí, ¿verdad? Y decís, bueno, no voy a entrar al celular ni a las redes, nada, pero suena, ¿viste? Y ya lo miras así de reojo, lo miras, ¿viste? Al teléfono. Ya te distraíste, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, empezás a divagar y ya empezás a pensar en eso. Y a veces no es una cuestión de tiempo, sino que es una cuestión de disciplinar la mente, ¿no? Y enfocarse, ¿verdad? Bueno, tenemos que terminar, ya me pasé un poquito. Eh, Preguntas, comentarios, lo que sea, en la dirección que quieran. ¿Cómo? Sergio. Josué. Josué. Ahí lo dejo ahí. Realmente sí, pensaba en el tema del ministerio, la predicación, el trabajo y la fatiga, pero también cómo equilibrarlo también con tiempos de descanso, con vacaciones, cómo ponerlo también, ¿no? En la agenda y Sí. cómo la iglesia podría también cuidar de sus pastores en ese punto. Ajá, sí, sí. Sí, la iglesia tiene que cuidar a los pastores, sí, sin duda. Eh, una de las formas de cuidarlo es eso, es aliviando cargas que él lleva, que podemos llevar nosotros, ¿verdad? Que no necesitamos estar ordenados al ministerio pastoral para hacerlas, ¿verdad? Entonces es una forma de ayudarlo. Eh, Creo que el vivir de acuerdo a la escritura en todo te ayuda a eso también, porque la escritura, cuando mencionábamos hoy de administrar bien el tiempo también significa que tu cuerpo fue diseñado para resistir, para cumplir funciones, para tener fuerza, pero para descansar y recuperar esa fuerza, ¿verdad? Entonces hay que descansar, sin lugar a duda. Entonces,
una de las cosas que yo hago y que mis hermanos, quienes son de ejemplo para mí, y yo los admiro, hacen, es eso. Hay temporadas, hay días donde hay más desafíos, hay más tareas, hay más responsabilidades, hay épocas en el año donde hay más responsabilidades y hay otras donde no tanto, ¿verdad? Entonces uno trata de alguna manera equilibrar eso, ¿verdad? Y cuando fuimos a fondo y pisamos el acelerador, después bajamos un par de cambios, ¿verdad? Y compartimos más con la familia y atendemos asuntos de la casa también. Eh, eh, entonces, creo que el equilibrio tiene que estar ahí, en vivir de acuerdo al Señor y vivir de acuerdo a los principios, y cuidar el cuerpo es uno de los principios también que tenemos que pensar. Entonces, hay que equilibrarlo, porque el ministerio pastoral tiene esas cosas, ¿verdad? Tiene momentos de grandes desafíos y mucha tarea, momentos de más quietud, ¿verdad? Em, Otra cosa que yo diría acá, porque es interesante que siempre la balanza se inclina para las cosas que eh, más nos atraen, nos gustan, ¿verdad? Entonces, a veces, o mucho tiempo en mi vida, yo usé mal mi tiempo, ¿verdad? Y yo incliné la balanza para el otro lado, ¿no? Para el ocio, la pereza, para el pecado, ¿verdad? Y muchos años dediqué mi vida al pecado, y entonces hoy usar mi vida, mi tiempo y mi energía para la piedad, para la justicia, no debería ser un problema, ¿sí? Sin duda hay que siempre evaluar el no pasarse de rosca, ¿verdad? Con el tema del sueño, el descanso y esas cuestiones, ¿verdad? Pero eh, yo creo que hay que ser sabios, pero hay que servir, y el servicio implica una vida de servicio, una vida de esfuerzo, una vida de dedicación, de disciplina, y también requiere eh, vivir con los pies sobre la tierra. Yo soy un hombre, no soy un superhombre, ¿no? Y necesito descansar, dormir, si no, no puedo pensar, no puedo hablar con vos después, no voy a poder ayudarte si venís con alguna situación, porque voy a estar tan cansado que no voy a poder pensar bien, ¿no? Y voy a estar ahí sentado estudiando y no voy a entender, se me van a cruzar las palabras. Entonces hay que buscar la sabiduría del Señor, sin lugar a duda. Y lo mismo con las vacaciones. Las vacaciones son un momento, yo lo aprendí esto de Matías, de Cristian y de un montón de hombres ahí que viven así, ¿no? Las vacaciones no son para ir y dormir, ¿no? Y dormir y decir, voy a dormir todo lo que no dormí en el año, ¿verdad? Ese es el concepto de vacaciones que se tiene en el mundo, ¿no? Las vacaciones para un siervo, para un creyente es, bueno, el Señor me regala este tiempo, me regala la oportunidad de ir a un lugar, no sé, lindo, está la playa o la montaña o un campo, o no, ahí cerca de casa nomás, ¿verdad? Una plaza, porque el lugar no es importante. Lo que es importante es que el Señor te regala esos tiempos para poder vivir una dinámica con la familia mucho más profunda de lo que a veces durante el año no siempre se puede, ¿verdad? Entonces son momentos lindos para compartir con la esposa, con los hijos, eh, reafirmar cosas que el Señor ha hecho durante el año, desafiarse a seguir avanzando, ¿verdad? Pero yo diría, el descanso es algo muy, muy bueno, muy importante, hay que cuidarlo. Y hay que buscar sabiduría. ¿Sí? La sabiduría está en los principios bíblicos, ¿no? Entonces el principio es trabajar, esforzate, sé diligente y cuida tu cuerpo. ¿Sí? Cuida tu cuerpo, no cometas pecados que afecten tu cuerpo, porque el cuerpo tuyo no es tuyo en realidad, es del Señor. Él lo compró con un precio, y Él lo compró para su gloria y para sus propósitos. Entonces, si vos destruís tu cuerpo por negligencia, vos estás pecando y vos no vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para vos. Entonces, eso requiere muchas cosas, no solamente el dormir las horas necesarias, según, acordate las épocas del año, pero también indica el cuidado de la salud, ¿no? Las comidas, dentro de lo posible, poco de actividad física, ¿no? En vez de ir a
a visitar en el colectivo, te subía a la bicicleta y bueno, ahí hace un poco de ejercicio, le va buscando la vuelta, ¿no? Cada uno es distinto, es como que no hay como principios que son para todos así, ¿verdad? Sino que cada uno tiene que, según la etapa, el momento en su vida, algunos tienen hijos pequeños, otros hijos grandes, algunos tienen una iglesia chiquita, otros tienen una iglesia grande, algunos tienen ancianos, otros no tienen ancianos, entonces para cada uno es distinto, según la etapa, el momento en el que el Señor le tiene, ¿verdad? Pero sí hay que buscar sabiduría y equilibrio en los principios bíblicos para poder vivir una vida que agrada al Señor. Sí, así que, ¿cómo haces vos? ¿O vos preguntaste porque no sabes cómo hacer? No, pensaba bueno, no, o sea, me pasa como siempre el domingo estoy cansado Sí, y para mí es como el sábado en la noche es de harto, o sea, es alistar cosas, organizar. El claro. fin de semana es como va con acelerador a fondo. Y Y al sí, final del culto pues, estás cansado, dices, hermano, estoy muy cansado, no sé qué yo. Pero pues yo estoy tranquilo, pero es como también, no sé, pues, a veces pensaba en dormir más el sábado para no, digamos el domingo paro súper temprano, ahora repasar notas y todo. Y ha sido como imposible no estar cansado el domingo. mm, Pero también es como bueno, no sé, o sea, también lo veo en la palabra, el cansancio, fatiga y estoy trabajando en la obra y el Señor da la gracia también, ¿no? No es una creo que buena todos, gracia. todos te estamos escuchando y todos estamos entendiendo Ah, lo que estás hablando, ¿no? Todos sentimos ese cansancio, ese desgaste sí, el domingo sin así. embargo también, digamos, es bueno la dinámica del descanso, entonces pasar en familia Sí. el día siguiente, entonces como que baja uno las tensiones, Vos, las vos cargas. los lunes como que Sí, sí, tenés sí. buenísimo, claro, Y pues a veces peco en que no, toca hacerlo, toca poner algo ahí, pero pues procuro. claro. Tengo niños pequeños, entonces, y una esposa también, que demandan de ese tiempo también, y en ocasiones es eso, o sea, estoy ahí, pero no estoy. Estoy en casa, pero mi mente está maquinando cosas, estoy en el comedor, pero solo estoy pensando en ahora. Entonces, mi Claro, esposa lo nota y me dice, no estás aquí con claro, nosotros. Entonces, como sí. encasillar los tiempos y digo, estamos en el tiempo de almuerzo, pues comparto con ellos. Y hay otras cosas para hacer. A mi Mm, mente a veces batalla con el ministerio, con la sí, obra, con atender asuntos, o me acuerdo de cosas y como que me voy. sí. Entonces, Sí, ¿vos querías decir algo? No. Ah, Eh, después vuelvo acá a lo que dijo ahí. Gracias a Dios nosotros estamos en iglesias donde la doctrina es muy respetada, muy cuidada. Yo creo que, creería que nunca he escuchado a un pastor diciendo alguna barbaridad desde el púlpito, creo que eso no ha pasado. Pero sí he escuchado a personas, te voy a poner dos ejemplos. Unos hermanos me dijeron una vez, no, vamos a ir fuera del país un tiempo. Y bueno, ¿y por qué? No, Dios nos dijo. Y se fueron. Al tiempo nos encontramos otra vez en Colombia y, oye, ¿ya volvieron? ¿Y por qué volvieron? No, porque Dios nos dijo. Ya, bueno. Luego otros abren una empresa y, vamos a abrir una empresa. ¿Por qué? No, que Dios nos dijo. Y luego me los encuentro un tiempo después y me dicen, cerramos la empresa. Y yo, ¿por qué? Que Dios nos dijo. ¿Sí? O sea, vuelvo y lo repito, o sea, no escucho barbaridades desde un púlpito, no se las he escuchado a nuestro pastor, a ningún pastor de la federación, de los que conocemos, pero sí este tipo de cositas, este tipo, o sea, estamos hablando del cuidado de la palabra de Dios, del cuidado de la doctrina, pero estas cositas que es para mi vida personal, ¿sí? Yo tengo formas de tomar decisiones y no es así, no es que Dios me dijo, y creería yo que incurre uno de alguna manera en una herejía al decir, Dios me dijo, hice esto porque Dios me dijo, ¿sí? A mí me da temor decir, Dios me dijo que hiciera esto. Me da temor porque sí estoy, verdaderamente Dios me dijo, o es el deseo de mi corazón que quiero hacerlo y pues para librarme de toda responsabilidad, pues le echo la culpa a Dios. Mm, ¿Sí? ¿Cómo, cómo,
cómo de una manera más práctica y personal y algunos se ha llevado muchísimo la practicidad, cómo tomar decisiones. Yo tengo mis principios para tomar decisiones basados en lo que la palabra de Dios me dice, Claro. pero por ejemplo, esta práctica del Dios me dijo, ay, Sí. yo la veo tan que rompe principios. Ujú. Y no sé, de pronto, que está aquí Cristian y nos cuenta, Sí. de pronto, como una opinión al respecto. ¿Sí? Sí, es que y lo he visto mucho y lo he discutido con mi esposa, lo he discutido con Samir, mi hijo. Bueno, ¿cómo me atrevo yo a decir, Dios me dijo? Es como los del séptimo día que Elena de White dice, bueno, que como que parte de las profecías de Elena de White complementan la palabra de Dios y no entro yo en ese mismo rango de decir, no es que Dios me dijo. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Qué decís? Arranca vos, Titi. ¿Qué decís? ¿Ah? Otro taller eso. Yo hablaba con él justo ayer de eso de la noche, cuando hablamos de la toma de decisiones, y le decía que cuando tomamos una decisión no va a romper ningún principio bíblico y te va a llevar a ir en contra de un principio bíblico. Y el problema es que volvemos a lo mismo. A veces como creyentes nos es más fácil tomar decisiones por lo que nos gusta o por lo que pensamos que va a ser útil, pero no gastamos tiempo en saber qué es lo que Dios dice acerca de eso. Yo le decía a él, lo importante para la vida de él es saber qué es lo que dice Dios de él como hombre y luego pensar lo que quiero hacer, cómo va a acompañar este llamado de Dios a su identidad. Pero el tema es no nos queremos sentar a pensar qué es lo que Dios dice del hombre y estudiar qué es lo que Dios demanda del hombre y qué es lo que el hombre tiene que hacer de acuerdo a su identidad en la iglesia, en el hogar, fuera del hogar. Yo le decía, tenemos pensamientos raros y decimos, ¿cierto? No, pero es que yo no soy llamado a ser pastor o yo no soy llamado a liderar. Y decía, si estudiamos la escritura, entendemos que todo hombre es llamado a eso. Entonces, si tomas decisiones pensando, quiero hacer esto porque yo no soy llamado a eso, el día que te casas, si Dios lo permite, vas a estar dándote contra la pared porque te vas a dar cuenta que sí sos llamado a eso y entonces perdés la oportunidad. Yo creo que va lo mismo, ¿no es cierto? A veces perdemos el tiempo buscando qué es lo que más me gusta y qué es lo que me va mejor o qué es lo que me sale mejor. O qué puerta parece más clara, en lugar de sentarnos y pensar qué es lo que dice Dios sobre esto primeramente, y entonces con una claridad de qué es lo que piensa Dios en cuanto a lo que quiero hacer, avanzo hacia donde entiendo que no estoy violando ningún principio bíblico, ni yéndome en contra de ningún principio bíblico, porque creo que parte de ahí, por tu tiempo con la palabra, no por tus métodos o por lo que te gusta o lo que es mejor, sino por tu tiempo con la palabra. Y a veces es a lo que menos dedicamos. Y el aplicarle, el Dios me dijo a tu decisión, ¿cómo ves esa parte? Te dijo una frase cuando comenzó a protestar. Te dijo que toda decisión que tomamos No debe ir en contra de ningún principio. es importante. Toda decisión no debe ir Contra ningún principio. en contra De ningún principio. Y me debe llevar a romper ningún principio. Sí. Esa es una buena base, porque es bíblico. Y entonces ahí, Esa es muy buena base. sí, gracias Titi. Y entonces ahí vos tenés la respuesta, porque Dios dijo por medio de su palabra. Entonces, si vos estás tomando una decisión que rompe un principio, viola un principio bíblico, Dios no lo dijo. Entonces, vos podrías sacar esa frase y decir, no, Dios no lo dijo, vos lo estás diciendo. Si es un pasaje de la Escritura y vos estás obedeciendo lo que la Escritura dice y el principio y las implicaciones, bueno, vos podrías decir, Dios lo dijo, ¿no? Entonces la palabra es quien determina, Dios habla por medio de su palabra. Después, para sumar otra cosa en la toma de decisiones, esto es lo principal, esto es lo que sostiene todo lo que acaba de decir Cristian, ¿verdad? La palabra, la suficiencia de la Escritura, la autoridad de las Escrituras en nuestra vida. Y después otra cosa importante es
la iglesia, o sea, Dios nos dio la iglesia para que nosotros podamos hablar la verdad en amor unos con otros y podamos exhortarnos, ¿no? Y podamos, con la autoridad de las Escrituras, decir, mira, lo que estás haciendo no está bien, ¿no? O lo que estás haciendo tal vez no es lo más sabio, ¿verdad? Capaz que esto sería lo más sabio, ¿verdad? Entonces, en la iglesia hay líderes sabios que estudian la Escritura, hay creyentes maduros, entonces vivir una vida de interdependencia, relaciones profundas, nos va a llevar a nosotros a tomar buenas decisiones, porque la Escritura y la autoridad de la Escritura gobierna nuestra vida, gobierna nuestra iglesia, y este es el ámbito en el que nos movemos nosotros, la iglesia local, ¿verdad? Y después hay áreas grises, ¿no? Cristian dice, si no viola ningún principio, ¿verdad? Entonces hay muchas áreas grises donde vos tenés libertad para tomar decisiones. Y entonces hay un principio que a mí me ayuda mucho a tomar decisiones en áreas grises, donde Dios no dice no, Dios no dice sí, donde no hay ningún principio de sabiduría en la Biblia que te ayude a inclinarte por uno o por el otro. Y es el principio de aún 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando el Señor dice la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, caminar en santidad a vos te ayuda todo el tiempo a tomar las mejores decisiones, porque vos estás andando en el Espíritu y vos estás queriendo agradar a Dios en todo lo que vos haces, ¿no? Entonces, aún en las áreas grises, vos tenés libertad, pero vos estás pensando, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir para los propósitos de Dios, yo quiero usar mi vida para el reino, o sea, yo no quiero desperdiciar tiempo, no quiero desperdiciar recursos. Entonces, vivir en santidad te ayuda a tomar decisiones prácticas todo el tiempo en tu vida que no serían pecado, pero van a ser mejor, van a ser mejor. Yo recién hablaba en el break con un hombre y le mencionaba cómo el carácter de los ancianos es amar lo que es bueno, ¿no? Amante de lo bueno, ¿no? Uno va a buscar lo que es mejor cuando vive en santidad, ¿verdad? Entonces, la santificación tiene que ser una prioridad, ¿no? La predicación, la palabra, la santificación, estos son los ejes en los cuales el creyente se mueve, son los parámetros en los cuales el creyente se mueve, toma decisiones, ¿no? El reino de Cristo. Entonces, vivir en santidad, luchar con tu pecado, y eso va a darte claridad en, no sé, cuándo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo tengo que avanzar en una relación? Estoy recibiendo el consejo, los ancianos me aprueban eso, tengo que tomar la decisión yo, y bueno, vivir en santidad es saber, bueno, tengo que tomar esa decisión, tengo que avanzar hoy, tengo que seguir creciendo, estirándome en el llamado de Dios a ser un hombre, ¿verdad? Entonces, la santidad te aclara la mente, la palabra, la santidad te aclaran la mente para avanzar. Sí. Muchas gracias. Luego, sí, yo tengo una pregunta en cuanto al texto, porque me parece muy interesante y creo que rompe un poco con los esquemas que a veces nosotros tenemos en nuestra mente, porque Pablo una y otra vez me dice que él estuvo, o sea, hubo constancia, ¿cierto? No fue algo de una sola vez, pero una y otra vez dice que él estuvo predicando el Evangelio, ¿cierto? Sí. Y nosotros muchas veces en nuestra mente tenemos, no, predicar el Evangelio es cuando yo salgo a la calle y le predico un perdido. Claro, ¿Sí? ¿Cómo lo entendía Pablo desde ese texto? claro. Porque él no está hablando de que fue y como el encuentro inicial, que sí hubo obviamente, pero él estuvo haciéndolo a lo largo de cierto periodo de tiempo con sacrificio, fatiga, etc. ¿Cómo lo entiende él? Porque nosotros lo entendemos como no, fue una vez y predicas y ya, y el resto es predicación de otra cosa. Pero él enfáticamente dice predicación del Evangelio. Claro. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana. O sea, la vida cristiana es vivir para los propósitos de Dios. O sea, nosotros fuimos salvados para la gloria de Dios, para la honra de Dios, para agradar, para satisfacer a Dios. Los intereses de Dios ahora son nuestros mayores intereses. Entonces, si vos trabajás, vos lo haces para la gloria de Dios. Si vos estudiás, vos lo haces para la gloria de Dios. Si vos dormís y descansás, vos lo haces para la gloria de Dios, ¿no? Entonces todo tiene que ver con este propósito de la gloria de Dios, de los intereses de Dios, son nuestra búsqueda, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo trabajo, pero no trabajo para ganar dinero, para tener una buena vida y tener riquezas y tener
una casa y tener un barco y un burro, ¿no? En ese tiempo, ¿verdad? Ese no es el objetivo de vida de Pablo, ¿no? Pablo trabaja para la gloria de Dios, para los intereses de Dios. Y el interés de Dios es la iglesia. La iglesia. Entonces, cuando vos predicás el Evangelio y la gente se convierte, Dios salva a personas, Dios está edificando su iglesia, porque ese es el interés de Dios, su gloria y la edificación de su iglesia. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, por eso la santidad y la Biblia tiene que estar saturando nuestra mente. Todas las decisiones y todo lo que hacemos tiene como fin esto, ¿verdad? No es tener más dinero, no es tener más conocimiento, tener una profesión, es la gloria de Dios, es la edificación de la iglesia, lo que me lleva a hacer cualquier cosa en esta vida, ¿no? Comer, ¿te acordás Pablo cuando dice comer o beber, todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces eso significa. Y en ese orden de ideas, la predicación del Evangelio no es solo para los perdidos, es para la iglesia. Es para la iglesia y no es para un día a la semana, es todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso estudias la Biblia vos, para que cuando el Señor te presenta la oportunidad vos puedas dar el consejo de Dios, vos puedas dar la palabra de Dios, ¿no? Al incrédulo y al creyente. ¿Sí? Perdón, hermano. Gracias. Yo observo lo primero que dice el hermano, y es que cuando Pablo habla de eso, y todo gira alrededor, todo lo que Pablo hizo, de lo que fue llamado, es precisamente a la predicación del Evangelio. El Evangelio es Cristo. O sea, Pablo, cualquier texto y cualquier carta, cualquier párrafo que nosotros vemos apunta a Cristo, o sea, y es a glorificar el nombre de Cristo. Entonces el Evangelio es eso. Entonces, cuando se le predica a alguien por primera vez, sí, estamos predicando el Evangelio, pero para la edificación de la iglesia es el ver cómo Cristo funciona en todo, y está en todo, en toda esa doctrina paulina, en todo lo que Pablo enseña. Entonces, yo observo en la misma escritura eso, cómo apunta y cómo tenemos que encontrar a Cristo en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ese es el Evangelio, básicamente el Cristo y el Cristo que hizo todo. Bien, todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene, pertenece al creyente, ¿no? Por la gracia de Dios. Así que, miren qué lindo terminar así, ¿no? Volviendo otra vez a lo mismo, la palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Ahí es donde debe estar nuestro enfoque, nuestra atención. Deberíamos poder organizar nuestra vida en función de esto, ¿verdad? Y no en función de las cosas de este mundo, ¿verdad? Que son pasajeras. Entonces, bueno, muy lindo el compartir de todos. Creo que tenemos que terminar ya, porque son la 1 y a la 1 está marcado el almuerzo. Tendremos que terminar un ratito antes, pero está linda la charla, ¿no? El compartir. Pero anoten preguntas si tienen para el panel de preguntas y respuestas. Va a haber más talleres y vamos a tener mucho tiempo ahí en el recreo para compartir y en el almuerzo, así que vamos a cerrar acá. ¿Les parece? ¿Oramos? ¿Quiero orar, hermanos, para cerrar? Padre, gracias por este tiempo que nos has dado de ver tu gracia, Señor, una palabra, Señor, la importancia de la predicación, la importancia también del estudio, la importancia de la mayordomía en nuestros tiempos, Señor, y pedimos de tu favor, Señor, en todo esto, de tu sabiduría también, para poner por obra, Señor, lo que vemos en la Escritura, lo que Josué nos compartía, también nos hablaba. Gracias por este puñado de siervos, Señor, que tú has puesto aquí, que has traído, y gracias por la aprendido también. Oramos, Señor, pidiendo tu guía, tu gracia y tu dirección. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Gracias, pastor. No, a ustedes, gracias.